¿Qué tal? Un saludo, les doy la más cordial bienvenida aquí al blog Amanecer. De nuevo, como siempre, es muy bueno recibirles y en esta ocasión vamos a estar trabajando sobre un libro o una serie de libros, un pensador que ha sido fundamental en el ámbito de la historia de la mística, tanto como él mismo como alguien que ha tenido una experiencia honda, así como en la parte de divulgación de la obra de las y los místicos. Mi nombre es Elías González y en esta ocasión vamos a hablar de el Emir Solá, eh, el autor quizás más conocido por la colección de libros Los Místicos de Occidente, que este es el primer tomo de esta colección. Y voy a abordar, digamos, un poco sobre el autor, voy a abordar algo de sus perspectivas sobre qué es la mística y básicamente de eso se trata, ¿no? Este video es sobre la noción de mística o la comprensión que tiene sobre la mística el Emir Solá. Pues bien, eh, primero pues decir un poco de él, de origen digamos italiano, aunque también él tiene bagaje de otras partes del mundo. Va a ser un pensador, un filósofo, un divulgador de pensamiento literario, poético, filosófico, místico en Italia. Su obra eh, principalmente la va a escribir en italiano y algo en inglés, profesor universitario en distintas universidades, y algo que resuena mucho, que digamos hay que enfatizar porque sale a colación y es algo representativo de él, es esta parte que él tiene de interés sobre la espiritualidad, las religiones, la mística de todas las tradiciones. Va a ser un gran estudioso, digamos, se metió a estudiar la mística oriental muy a fondo, así como las tradiciones también amerindias y, por supuesto, también la mística de Occidente. Esto es algo como muy importante porque de pronto tenemos muchos casos, ¿no? De occidentales, pues que se van a estudiar mucho el oriental y casi son ignorantes de la tradición de su propia tierra, pero también tenemos mucho sobre el diálogo o el encuentro, por decirlo así, entre Occidente y Oriente, estos dos grandes conceptos inventados por los occidentales, pero poco, digamos, que entre en diálogo con propiamente el mundo amerindio y en el Emir Solá, si bien tampoco era un gran o sea, tampoco fue especialista en las tradiciones originarias, por lo menos sí rescata varios de las concepciones chamánicas y demás. Eh, una cuestión muy importante, ¿no? De él es esta noción que él tiene del sincretismo, que es también algo que él va a abrazar, ¿no? Y que va a subrayar bastante en su propio pensamiento, que siempre va a estar muy influido por estas distintas tradiciones espirituales, filosóficas, religiosas, místicas que él fue estudiando y conociendo. Pues bien, dicho esto, entremos un poco a esta colección de los místicos de Occidente. Él tiene otros libros también muy interesantes. En español casi todos los que están traducidos de él están en la editorial Paidós. Sin embargo, quizás uno de sus más conocidos es justamente este, ¿no? Los místicos de Occidente, que es una compilación de 4 tomos, es una obra monumental. Quizás, por lo menos que yo conozca en español, es la compilación de textos sobre mística o de textos místicos pues más amplia que yo conozco, ¿no? Repito, en lengua castellana. Lo cual también es fascinante, repito, porque normalmente pues hay pocos libros sobre historia de la mística y los que hay pues se enfocan en lo más tradicional, lo más básico. Él en 4 tomos pues llega a, a cubrir una amplia gama de temporalidad. De hecho, algo que hay que reconocerle bastante es que empieza a trabajar desde el mundo pagano. De hecho, el primer tomo se subtitula Mundo Antiguo, Pagano y Cristiano. Curiosamente, empieza no por Platón y justamente él se justifica diciendo, bueno, es que no voy a abordar ni a Platón ni a las escrituras cristianas, es decir, la Biblia, porque eso es como la fuente, ¿no? Platón y la Biblia son como la fuente y más bien yo me voy a ir a lo que viene después de haber bebido esto, ¿no? Y ya empieza abordando cada uno de varios místicos y místicas, no solamente, o sea, más que explicar quiénes son, o sea, sí es un texto, digamos, como de historia, pero sobre todo, y algo que es muy importante, es que recupera, pues justo
textos propios de los místicos y místicas. O sea, no solamente se trata de una historia de la mística que él te explica, sino que es justamente la misma voz de estos personajes la que va a hablar en los libros, ¿no? Entonces, eso se me hace como también bastante importante, bastante trascendental. Y así, pues va en el segundo, tercero y en el cuarto tomo hasta que aborda... digamos, se detiene en el siglo XVIII, ¿no? Y esto es importante, como lo mencionaré ahorita a continuación. Entonces, sí, subrayar que entonces estos 4 tomos de los místicos de Occidente, pues son un material fundamental yo diría, pues, de obligatoria lectura, de obligatoria referencia, consulta, para quienes no solamente quieren acercarse a la mistología, es decir, al estudio del fenómeno místico, sino también, repito, porque a veces pues, es muy difícil realmente adentrarnos a los textos místicos de tanta diversidad que existe. Pero aquí pues nos está recuperando fragmentos selectos que claro que pasa por su interpretación, como les decía, él tiene no solamente una labor de especialista, sino que también trae una filosofía y unos intereses espirituales producto de su propia búsqueda, de su propia biografía, y en ese sentido, pues también él selecciona con un cierto criterio estos pasajes, ¿no? Pero creo que son pues muy representativos e importantes. Cabe mencionar que también en el prólogo y en la introducción del primer tomo, sobre todo, hay un estudio, ¿no? Tanto de Emile Zola sobre qué él entiende por mística, pero antes, en el prólogo de Valentí, Gómez y Oliver, hay como un fragmento que se me hace muy interesante, que es una suerte de entrevista que le hace este Valentí a el emir, ¿no? Y entonces quiero rescatar algunas cuestiones importantes, tanto de este prólogo como de ya el estudio introductorio de Solá a este primer tomo de Los Místicos de Occidente. Fíjense, el propio, bueno, Solá va a decir que existen 1000 caminos en la mística y que algunos pueden ser opuestos a otros, pero que también existen pues estos rasgos comunes que él encuentra y que es justo lo que está encontrando, ¿no? Y ante la pregunta que le hace el entrevistador que por qué llega hasta el siglo XVIII, y aquí cito directamente a Solá, dice, porque a partir de entonces, del siglo XVIII, cesa el gran estilo de la mística. Hay místicos en el siglo XIX, pero si contemplo su estructura, su manifestación, me enfrento siempre con un estilo un poco miserable respecto de la época que yo considero plena, ¿no? Esto es fascinante porque además, digamos que coincide perfectamente con la propio análisis de Michel de Certeau, ¿no? Este jesuita francés que va a escribir La fábula mística, en donde él considera justamente que a partir del siglo XVII se crea esta noción de la mística y por lo tanto de alguna manera la posibilidad de construir este sustantivo como este campo de estudio sobre eso que llaman la mística tiene que ver justamente con ya la época mística ha pasado, ¿no? Y ya no vivimos en esa época y esto coincide pues casi perfectamente en la temporalidad que Solá dice que después del siglo XVIII él considera que, bueno, sí hay místicos y místicas, pero ya no con esta amplitud y esta profundidad, ¿no? Ahora podríamos contraargumentar diciendo que pues se trata de una mística diferente, podría ser, pero eso pues lo decimos un poco desde el siglo XXI. Estos textos fueron escritos en el siglo XX y entonces tiene como esta perspectiva. Sin embargo, el propio Solá sí pues asume, ¿no? Que hay una mística propia de nuestra época y cito, hoy la tradición mística no se ha perdido, continúa en los lugares más impensables por esta parte de la gente educada para recibirla. Después de que Nietzsche haya hecho resurgir a Dionisio, podemos contemplar ahora a un pueblo de jóvenes que se lanzan a los brazos de Dionisio en las aventuras modernas de las discotecas. Con la utilización de las drogas pretenden encontrar ayuda y en ellas la buscan. Es divertido. Todo el mundo había sido subyugado por una ideología antirreligiosa y ahora se han abalanzado sobre este cambio radical sin saber llamar a las cosas por su nombre. Su tradición, su nombre clásico, sus convicciones dionisíacas se encuentran fuera del mundo ideológico que habían abrazado, realmente singular,
¿no? Entonces es como esta noción, pues existe la mística contemporánea, le llaman de otra manera, lo viven con distintos paradigmas después del paso de este desencantamiento del mundo, de esta ideologización antirreligiosa propia de la modernidad tardía, y que sin embargo, pues este fondo humano de búsqueda de esta trascendencia, pues es propiamente humano, antropológico, y que por lo tanto no se puede negar. También aquí en este prólogo menciona algo interesante que habla de que los místicos de Occidente, a los cuales se está dedicando este conjunto de libros, alcanzan el uno, ¿no? Como máximo de su experiencia, y en cambio los de Oriente alcanzan el cero, es decir, la nada, ¿no? Y que esta es una diferencia que él encuentra. Pues bien, pasemos entonces ahora a la nota introductoria que ya es escrita por el mismo autor y que me parece importante. Algo que es, diría yo, como transversal en todo este estudio que nos permite o que nos ofrece Solá, es una suerte de contraposición entre, digamos, la modernidad y la mística. Esto a mí me parece fundamental y a mí en lo personal pues creo que coincide un montón quienes han estado siguiendo los videos que hacemos aquí en el blog Amanecer o quienes han leído mis textos, mis libros que yo trabajo, coincide plenamente con mi propia elaboración y con mi propio insight respecto a la relación entre mística y modernidad, ¿no? Creo que aquí coincidimos con Solá en afirmar que lo místico es básicamente antimoderno y lo moderno es antimístico. Claro que aquí tendremos que definir qué entendemos por cada uno de los conceptos, pero vamos viendo, ¿no? Primero él ofrece una lectura de cómo la psicología moderna básicamente patologiza lo místico, ¿no? Y lo considera un desorden, una cuestión por el estilo, y él más bien va a recuperar esta total modo diferente de comprender la narrativa mística, y que el yo del que está hablando el místico, la mística que pretende matar, el yo, el falso ego que hay que eliminar, que hay que vencer, no tiene nada que ver con este yo psicológico que la psicología moderna quiere enfatizar y quiere fortalecer. Esa es una discusión interesantísima que nos llevaría ya a los años 60, 70, 80, con todo el surgimiento y posterior elaboración de la psicología transpersonal y sus distintas variantes en el tiempo, ¿no? Sin embargo, sí me parece como importante. Fíjense, aquí cito directamente a Solá, dice: de manera que la muerte del yo a la que tiende el místico es la muerte de la personalidad acorazada, preocupada de la propia imagen, y su renuncia a las palabras es la misma del terapeuta, que se sabe hasta qué punto es inútil un conocimiento exclusivamente basado en el raciocinio y discursivo de los vicios psicológicos. Del yo, en el sentido que los místicos dan a esta palabra, nacen la ira, la soberbia, la lujuria y la versión imaginaria de lo real, ¿no? Entonces es justamente, como repito, esta diferenciación, pero al mismo tiempo este diálogo que también él hace con el psicoanálisis, que me parece muy interesante. Después viene un apartado de la mística como iniciación, y es que justamente él está criticando la sociedad moderna como una sociedad que carece de estos ritos iniciáticos, no pensados meramente como la iniciación, por ejemplo, ¿no? Pensando en ritos iniciáticos modernos como puede ser pues una fiesta de la mayor de edad, o ritos que son más secularizados, ¿no? Cuando se vota por primera vez, cuando se gradúa de la universidad. Aquí está hablando de iniciaciones que tienen que ver con esta primera apertura y primer contacto con la ultimidad de lo real, ¿no? Y fíjense estas frases, dice: el misticismo es la repetición, en una civilización que ya no es unánime, de la experiencia iniciática. Es un retorno de la tradición en sentido propio, recuerdo involuntario de una realidad sepultada, ¿no? O sea, para Solá la mística tiene que ver necesariamente con esta iniciación. Y aquí voy a leer un párrafo algo largo, una cita extensa, pero que es, creo yo, justamente como el resumen, lo más importante de toda esta nota introductoria, que tanto así que justamente en una de las solapas de libros de los 4 tomos es lo que viene aquí como explicación, porque realmente atrapa este texto, ¿no? Y voy a leer, ¿no? Dice: no por casualidad, el misticismo lleva a menudo a la creación de nuevas comunidades dentro del Estado o en sus márgenes, conventos, asociaciones de anacoretas,
que tienden a restablecer las condiciones de una comunidad distinta y más arcaica, fundada sobre el cultivo del huerto o sobre la actividad que sustituye en un mundo urbano el espigueo de las tribus felices, la mendicidad y donde queda restablecida la pureza de las costumbres, voto de castidad, la fusión de las voluntades, voto de obediencia, la indiferencia entre la ganancia y la acumulación de bienes, voto de pobreza. Es casto aquel que no dirige su deseo en porvenir, sino que acepta la criatura presente, observó Simone Weil. Así, el espíritu de obediencia y de pobreza solo son posibles si el futuro no usurpa el presente. El regreso al estado anímico arcaico, esto es, al festivo abandono de la Edad de Oro, permite casi en cada caso recrear las bases económicas del comunismo primitivo o insertarse en sociedades ya formadas con tal fin. El misticismo se separa de la fuente misma de las sociedades modernas, es lo que les decía, mística y modernidad, del deseo de acumular riqueza y prestigio social, ¿no? Entonces, justamente este es el camino, ¿no? que está proponiendo Solá para comprender la mística como esta recuperación iniciática de la verdad más profunda de la humanidad, recordar lo humano que somos, que tiene que ver con esta profundidad, ¿no? Y estos modos de vida concretos. Ahí hay otra similitud muy profunda que yo encuentro con mi propia experiencia y la elaboración, la reflexión que yo he tratado de plasmar en mis textos y en mi propia vida en la medida de lo posible. Esta recuperación, aquí le llama comunismo primitivo, pero que son esta creación de estas sociedades dentro de los estados, porque no se trata de un estado confesional, y esto también es fundamental subrayar, sino estos otros mundos concretos posibles que desde la mística se van desarrollando y que tienen que ver, sobre todo, repito, con este abandono, ¿no? De la sed de prestigio, de la riqueza, de la seguridad, que son todas enfermedades de esta modernidad. Y entonces, y aquí cito otro párrafo, dice: después de esto, de este abandono, el místico vuelve al estado anterior a la emanación de las leyes, cuando la costumbre sostenía al hombre sin que él se diera cuenta, ¿no? Y esta costumbre tiene que ver justamente con esta vida compartida, este dinamismo común que surge de una experiencia también compartida, ¿no? Después hace un énfasis también, aquí yo encuentro otra similitud profunda, y perdón que haga este espejeo, pero para mí es impresionante esta similitud que yo encuentro, digamos, o sea, llegar a esto mismo en lo personal desde otras, con otros caminos, pero llegamos desde allí, lo que él va subrayando del ascetismo, ¿no? Que tiene que ver con destruir las reacciones mecánicas, ¿no? Y que justamente mucho de la modernidad es lo que vive, ¿no? Estas reacciones mecánicas constantemente ante la vida, y cómo el ascetismo pone un alto a a ser meramente reaccionario ante la vida para vivir desde una conciencia más plena, ¿no? Hace otra crítica, ¿no? A esta interpretación moderna de la mística, ¿no? Cómo la modernidad ha interpretado las metáforas eróticas de la mística como un desahogo sexual reprimido, y dice: eso no tiene nada que ver con estas metáforas de la mística, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Repito, hay como una suerte en la modernidad de un ascetismo al revés, ¿no? Dice: a cambio de su ascesis, de su renuncia a estos consuelos, no recibe, sin embargo, bienes espirituales, sino los materiales que casualmente se pueden producir en serie. Debe someterse a la ascesis por fuerza. Los niños no pueden, de todos modos, vagar aprendiendo y desempeñando tareas en la tienda o en el campo. No pueden jugar en la calle vigilados por la colectividad, ni bañarse en el torrente, ni educar a los nacidos tras ellos, pues su padre debe trabajar en la fábrica o en la oficina, vivir en una colmena entre extraños, renunciar a las aguas que no sean piscinas públicas, limitar los nacimientos. El padre que en el jardín de infancia, en el colegio o en la banda de coetáneos reconoce formas de exilio y en la soledad una forma de encarcelamiento para sus hijos. Sufre, si en cambio juiciosamente se ciega, vivirá satisfecho en la infelicidad, ¿no? Esto es esta ascética al revés que menciona justamente Solá, que es la vida de la modernidad, y cómo el místico trasciende todos estos
porque regresa justamente a la tierra, regresa a las mediaciones carnales, regresa a los conocimientos iniciáticos, ¿no? Después de toda una, dice, el fin de la antigua humanidad queda marcada en el siglo XVIII, lo que decíamos antes, por la aparición de un misticismo que no se distingue de la veleidad sincrética, de la mistificación, ¿no? Entonces él ya está ahí como añorando o con nostalgia esta pérdida de la mística antigua, que es la que él más parece está subrayando, ¿no? Después viene una serie de análisis bien interesantes, la mística relacionada con el mundo zodiacal, así también como la desarrolla con esta pérdida de la naturaleza, la desarrolla la mística y hace un estudio sobre los símbolos y el papel que tiene lo simbólico en la mística, que va a ser fundamental porque entonces ya no estamos hablando de una mentalidad, un conocimiento meramente racional, el papel que juega el sacrificio, repito, la mediación, también el papel de los mitos, que va a ser fundamental, asimismo todo el tema de la mística en el ámbito de la matemática y en el ámbito de la música y de la acústica, por lo tanto. Entonces, en realidad es un texto muy rico, ¿no? Donde, por ejemplo, hace todo un análisis de cómo la mística y la ascética más bien es una suerte de purificación de los sentidos y no de eliminación, ¿no? Dice, para entender el misticismo haría falta desenterrar primero el conocer pleno, fundado sobre los 5 sentidos para después negarlo y negar después su negación. De ahí la situación poco menos que inaudita de quien quiera hablar hoy de misticismo, ¿no? O sea, es reconocer el conocimiento de los sentidos para después negarlos y después negar esta negación, ¿no? Es decir, purificarlos al máximo para regresar a los sentidos, pero ya de una manera totalmente distinta. En fin, el estudio de el Emir Solá sobre la mística en esta nota introductoria me parece fascinante. Quise subrayar algunas cosas que me parecen importantes. Todo lo que él habla de la matemática y de la música tiene que ver con la proporción, como está siempre presente la numerología en la mística antigua, porque entonces los números y la cantidad está totalmente relacionada, no es una cuestión meramente abstracta, sino que está muy encarnada en la vida. Lo mismo el tema de la acústica, y ahí hace la reflexión sobre los sentidos y cómo la mística se relaciona, sí, con la vista, pero como Occidente ha privilegiado la visión, pero también tiene que ver mucho con el tacto, con la audición, ¿no? Que despierta otras dimensiones de lo humano, también más pasivas, más receptivas ante esta alteridad del misterio. Repito, pues bueno, es mucho más amplio, mucho más complejo, pero creo que con esto basta para que ustedes se animen directamente a abordar estos 4 tomos de los místicos de Occidente de el Emir Solá. Y bueno, pues se los recomiendo. También les invitaría a que den like aquí en el blog Amanecer, se suscriban al canal, den like al video, lo compartan, nos dejen sus comentarios, sus opiniones, sus cosas que quieran compartir y pues que nos ayuden también a ir divulgando estos materiales. Mi nombre es Elías González, como siempre un gusto, y estamos aquí para seguir dialogando de estas temáticas. Hasta pronto.